aquí. Seguimos con esta fiesta espiritual. Tenemos al licenciado Daniel Cúcaro desde Argentina. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Él es originario de Argentina, casado, licenciado en publicidad y analista de medios masivos de la comunicación social en la Universidad del Salvador, BSAS. Bachiller superior en teología y en ciencias biológicas. Ha trabajado en diferentes radios y medios de comunicación, escrita en Buenos Aires. Ha sido profesor universitario de comunicaciones audiovisuales de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, fotógrafo semiprofesional, miembro de la National Geographic Society, aficionado a la panteología y arqueología, ecologista, atraído por el desarrollo de energías alternativas, director de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, conferenciante nacional e internacional dedicado a la proclamación de la verdad presente. ¡Wow! Es impresionante. Gracias por estar aquí. Gracias, el Señor lo bendiga, es su tiempo. Y bueno, licenciado Daniel Cúcaro, ahora Muchas está. Gracias, le mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Yo creo que ha sido más o menos cumplido con el horario, ¿no? Bueno, Sí, bienvenido. muchas gracias. Me ha pasado en algunas otras vigilias que terminaba predicando muy lejos de mi horario porque se iba retrasando mucho, pero bueno, no importa. Lo importante es estar aquí compartiendo con tantos hermanos de distintos lugares y también con todos los expositores de la palabra, el pastor Chambers, el pastor David Gates, a quienes conocí personalmente en Bolivia hace ya 4 años. También es un privilegio estar compartiendo este escenario con Enrique Rosenthal, que aunque no nos conocemos personalmente, estuve en unas conferencias con el hermano de él, Alberto Rosenthal, en España en el año 2007. El pastor Hugo Gambetta nos había invitado a los dos a participar con él de una serie de conferencias allí, así que estuvimos con Alberto Rosenthal y con la mamá de Alberto también, que nos acompañó algunos días. Así que parte de la familia de Enrique Rosenthal la he conocido personalmente. Al resto de los pastores no los conozco, pero es un privilegio y seguramente Dios también ha estado llamándolos para esta misión de compartirle al mundo mensajes directos y mensajes absolutamente necesarios para este tiempo. Este tiempo es un tiempo crucial para la historia de la humanidad y especialmente para la historia del pueblo cristiano. Dios nos creó con un propósito. No somos el fruto de la casualidad. El Señor lo dice en su palabra, nos tejió en el vientre de nuestra madre. Él sabe cuáles son nuestras características. Él sabe en qué lugar encajamos mejor dentro de este plan. Nosotros no lo sabemos. Podemos intuirlo, pero sería bueno que lo supiéramos, poniéndolo en las manos de Dios, para que sea Él el que nos instruya y que nos guíe. Por eso, el título de esta conferencia es Inútiles. La mayoría de nosotros somos inútiles si no nos hemos puesto en las manos del Señor para que Él nos dirija de acuerdo a su voluntad. Hizo miles de millones de ángeles, ni siquiera sabemos el número de la cantidad de ángeles que Él creó. Y cada uno de esos ángeles tiene una misión que realizar. Cuando Lucifer, que también tenía una misión, entre otras, era el director de los coros celestiales.
Cuando él fue echado del cielo y se llevó un tercio de los ángeles, dejó un agujero. Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 1, habla de esa experiencia de ruptura que se produjo en el cielo, y en un determinado momento Lucifer se enfrentó a Dios y le dijo: la mitad de los ángeles del cielo están conmigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Provocarás semejante hueco en el cielo? Lucifer creía que tenía la partida ganada al poner a Dios en esta disyuntiva. Pero Cristo se enfrentó a Lucifer y finalmente no fue la mitad de los ángeles del cielo los que fueron echados, sino que fue un tercio. Pero así y todo, es una parte importante, son miles de millones de ángeles, y el hueco quedó en el cielo. Los redimidos, de acuerdo a lo que dijo Jesús a los saduceos, de acuerdo a lo que también dice Elena de White, los redimidos formaremos parte de esas huestes de ángeles, rellenaremos el hueco que los ángeles caídos dejaron. Esa es nuestra misión. Debemos prepararnos para eso. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, ser útil es importante y sentirse útil es importante. Voy a compartir con ustedes la historia de amor que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, escrita por el apóstol Pablo. ¿Pablo escribió una carta de amor? Sí, Pablo escribió una carta de amor. Esa carta de amor la encontramos en el Nuevo Testamento bajo el nombre de Filemón. Voy a leerles la carta, que tiene pocos versículos, toda de corrido, y después vamos a analizar la mayor parte de estos versículos. Pero primero la vamos a leer toda, para tener un pantallazo completo de qué se trata esta carta. En general, no hay ninguna mención de Filemón en la mayoría de los sermones. ¿Cuántos sermones han escuchado ustedes sobre la carta de Pablo a Filemón? Es muy poco lo que se menciona. Casi les diría que la carta de Tito, que también es muy cortita, es más mencionada que la de Filemón. Pero Filemón tiene un mensaje muy, muy profundo. Por eso es que está en la Biblia. La voy a leer. Respondo a una pregunta que apareció por allí. Los ángeles caídos son muchos más que 144.000. Los 144.000 son una selección especial de seres humanos que seguramente tendrán una función distinta en el cielo. La Biblia los dice, van con el Cordero por donde el Cordero va. Diríamos que son unos guardianes o son una especie de acompañantes de Jesús, especiales, ¿no? Amigos más íntimos, pero no son los ángeles caídos. Los ángeles caídos son muchísimos más, millones de millones. Bien, vamos a leer entonces Filemón, capítulo, tiene un solo capítulo, es tan cortito que tiene un solo capítulo y apenas 25 versículos. Empieza diciendo así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Prestaron atención cuántas veces aparece la palabra amor, amado, aquí? Claro, este es la carta de amor. Porque también el nombre Filemón tiene connotaciones de amor. No sé si saben ustedes que hay en griego 3 tipos de amor. El eros, que es el amor sexual, el ágape, que es el amor hacia todas las cosas, o hacia todas las personas, no importa qué tipo de personas sean, es un ágape, ¿no? Aparece varias veces esta palabra en la Biblia, y aquí en la epístola a Filemón también aparece la palabra ágape. Es el amor desinteresado. Y también aparece el fileo, que quiere decir el amor entre padres e hijos, entre familiares, pero es entre padres e hijos, entre hermanos y entre esposos, miembros de la familia, ¿no? Eso es fileo. Y el nombre Filemón, justamente, quiere decir que es un amoroso padre que tiene amor por toda su familia. Por eso Pablo, en esta carta, habla tantas veces del amor de este hombre. Este hombre es amor y tiene amor por su familia. Vayan prestando atención a todo lo que empiezo a decir desde ahora, que vamos a desgranar esta carta. Vamos a ver la profundidad que tiene. No solamente es la carta de Pablo a un amigo cristiano llamado Filemón, que era buena persona, a la cual le envía un ex esclavo, sino que tiene una profundidad mayor. Bueno,
Dice el apóstol Pablo en el versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Este hombre amaba a Jesús, era un buen cristiano y era una persona poderosa económicamente. ¿Por qué? Tenía esclavos. Los esclavos no eran baratos en aquel tiempo. Evidentemente, el Evangelio lo había encontrado en esa situación, en una situación de solvencia económica, y no era obligatorio desprenderse de los esclavos. Algunos cristianos lo hicieron, otros no los hicieron, pero los trataban con mucha mayor consideración que cualquier otra persona. Y eso ya era decir mucho. En aquella época, estamos hablando del siglo I de la historia cristiana, en aquella época ser esclavo en el Imperio Romano era lo más común. De cada 10 personas, 6 eran esclavos. Un historiador romano menciona que había un potentado, un millonario de aquellos días que tenía bajo su propiedad más de 4.000 esclavos, 4.100 y algo de esclavos. Una persona tenía 4.000 esclavos. Y así ocurría en muchos casos. Había muchísimos esclavos. Y las penas por la desobediencia o por abandonar a escaparse de su amo eran muy duras. La muerte generalmente. El amo tenía cualquier tipo de autorización para hacer lo que quisiera con el esclavo, y algunos amos eran terriblemente malos. No era el caso de Filemón. Filemón, así como amaba a su familia, consideraba a los esclavos como miembros de su familia también. Sin embargo, eso parece que no era suficiente para Onésimo. Sigo leyendo. Versículo 8. Dice Pablo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, evidentemente Pablo le había llevado el Evangelio a Filemón. Filemón vivía en Colosas, o sea que la carta a los colosenses también estaba dirigida a Filemón. Y Pablo le recuerda que él había conocido, que Filemón había conocido a Cristo a través de sí mismo. Entonces dice, podría mandarte que hagas esto, pero no te lo voy a mandar, te lo voy a rogar. Y el versículo 9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo está usando argumentos psicológicos. Yo te llevé el conocimiento de Cristo, pero no te ordeno nada, solamente estoy pidiéndote que ya que eres tan buena persona, tan buen cristiano, tan amoroso, atiendas este pedido que te hago, que se lo atiendas a un viejito. Pablo tenía como 60 años, 55, 60 años, para los tiempos aquellos, una persona de 60 años ya era una persona de edad avanzada, y Pablo le dice, ya soy anciano, viejito, y además estoy en la cárcel. Pablo estaba en Roma, estaba en la cárcel. Esta carta fue escrita alrededor del año 61, 62. Pablo fue ejecutado poco tiempo después. Y
y Pablo se hacía, el humilde, o era humilde, pero quería demostrarle que necesitaba este favor sí o sí. Y el favor era lo que dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y si uno no conociera un poco de historia, uno diría, ¿qué estaba haciendo Pablo en la prisión? Tuvo un hijo y le puso de nombre Onésimo. Pero no, la historia no es así. Onésimo había sido esclavo de Filemón y se había escapado. Y en Roma tomó conocimiento de que Pablo estaba en la cárcel y no sabemos por qué razón, pero se acercó a Pablo, tal vez arrepentido de lo que había hecho, seguramente había escuchado a Pablo predicar en la casa de Onésimo, y ahora ya no era un convicto, ahora había sido transformado por Cristo y Pablo lo adoptaba como un hijo que Pablo no había tenido, pero lo quería y le era útil en la cárcel, ¿no? Dice el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y Pablo hace un juego de palabras que es muy común en las epístolas de Pablo. Utiliza el griego de una manera magistral, porque el nombre Onésimo quiere decir justamente útil. Una acepción del nombre Onésimo es útil o beneficioso, ¿no? Es muy probable que Onésimo haya nacido en la casa de Filemón, de padres que también eran esclavos, y los hijos eran esclavos. Por eso algunos esclavos eran autorizados a casarse justamente para que tuvieran hijos e incrementaran la hacienda del amo, ¿no? No creo que este haya sido el caso, pero es muy probable que haya nacido en la casa de Filemón y entonces le pusieron un nombre de acuerdo a lo que esperaban de él. Onésimo, que sea útil en esa casa. Pero acá Pablo hace el juego de palabras y le dice, este Onésimo, que tú querías que sea útil, en realidad fue inútil, porque se escapó. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante que no solamente se escapó, sino que le robó a su amo. Una doble carga, ¿no? Lo dejó sin el esclavo y además sin algún dinero o joyas, algo así, que se debe haber llevado para irse y poder llegar a Roma, porque Roma era una ciudad gigantesca y era más o menos fácil pasar desapercibido. Ya les digo, en Roma, de cada 10 personas que uno encontraba en la calle, 6 eran esclavos. Así que un esclavo en Roma pasaba desapercibido. Dice, ahora te lo envío, en un tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Deuteronomio capítulo 23 dice que un esclavo no debía ser entregado a su amo, ¿no? En Deuteronomio el Señor dice, un esclavo que se escapó de su amo, un esclavo que venía de otra de las naciones paganas, escapando de su amo y llegaba a Israel, era libre, no tenía que ser devuelto a su amo. Y sin embargo, Pablo aquí hace lo contrario, dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. No lo envía como un esclavo,
lo envía como un hombre libre. Eso es lo que está pidiendo Pablo en esta carta. Está pidiendo la liberación de Onésimo. Onésimo se había liberado a sí mismo, se había escapado. Y ahora se encuentra con Pablo y la situación cambia. Ahora Onésimo se arrepiente de lo que había hecho, pero no puede volver. No puede volver con seguridad a la casa de su amo. Pablo le dice, lo que corresponde es que vuelvas. Que cierres este paréntesis de tu escape y vuelvas a casa. Aquel es tu hogar. Allá está tu familia y allá está el padre, Filemón, que es amoroso y que te va a perdonar. El versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. O sea, ya que no te puedo tener a ti, que no puedo disfrutar de tu compañía y de tu ayuda, me gustaría tenerlo a Onésimo, que me ha sido muy útil, pero igual estoy haciendo un sacrificio. Esto es lo que le dice Pablo. Me estoy sacrificando y te lo estoy enviando a ti. Espero que estén prestando atención porque les estoy dando algunas claves con palabras que estoy diciendo para que entiendan la profundidad de esta carta que vamos a ver en unos minutos más. Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, Pablo se somete a la voluntad de Filemón. Pablo se somete a la voluntad de Filemón. No le exige nada, sino que se pone en un segundo plano, abajo de Filemón. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Es una suposición que a veces hacemos nosotros también, ¿no? Tal vez por esta razón me está pasando esta enfermedad, tal vez por esta razón tengo estos inconvenientes, porque yo me estaba alejando de Dios y esto hizo que me acercara a Dios. En estas vigilias, en reuniones de oración, siempre el 90% de los pedidos de oración son por salud, o más o menos. Lo que más desea la gente es tener salud en estos tiempos, ¿no? Y a veces Dios permite que perdamos la salud para que nos volvamos a Él, para que reconozcamos que estuvimos haciendo algo mal. Y así también en otras circunstancias, ¿no?, de la vida. Vamos a concluir aquí. Vamos a concluir la carta, ¿no? Dice así, versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. En otras palabras, no te estoy mandando a una persona cualquiera. Es mi embajador. Es como si fuera yo. No lo mires como el ex esclavo que tuviste. Míralo como me miras a mí. Ámalo como me amas a mí. Y el versículo 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y por esto deducimos que seguramente algo le había robado, algo le había quitado, ¿no? Pablo lo dice de esta manera elegantemente y también agrega, ponlo en mi cuenta. El versículo 19 es un pagaré, es una nota de crédito que Pablo extiende a Filemón. Dice así, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Esta carta no la escribió Pablo, sino que la escribió alguno de sus colaboradores, puede haber sido Marcos o Lucas,
alguno de sus colaboradores, pero este versículo sí lo escribió Pablo. Pablo escribía con letras grandes porque no veía bien. Y acá dice, yo Pablo lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. O sea, extiende un pagaré. Yo pagaré esta cuenta. Sí, hermano, dice. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y más o menos termina cada carta. Y ahora nosotros diríamos, qué linda historia. Y seguramente Filemón perdonó a Onésimo y todos felices, y a Pablo finalmente no lo liberaron, a pesar de que todos oraron, a Pablo no lo liberaron, lo terminaron matando. Una historia trágica, pero en el caso de Onésimo probablemente fue muy beneficioso, llegó a Colosas, se encontró con Filemón y fin de la historia, todos contentos. Esta historia tiene otro trasfondo. Esta historia son personajes que se encuentran en toda la Biblia. ¿Quién es Filemón? ¿A quién representa Filemón? Filemón es el padre amante. Filemón es nuestro Padre Celestial. Está representando al Padre de todas las criaturas que ama a todos sus hijos por igual. ¿Quién es Onésimo? Onésimo eres tú. Onésimo soy yo. Onésimo son todas las personas del mundo que alguna vez nos escapamos de la casa del Padre porque queríamos algo más. Queríamos una vivencia distinta y sentíamos que estar en la casa de un Padre tan amante, tan amoroso, no era suficiente. Queríamos algún tipo de experiencia distinta, una libertad distinta. Y nos fuimos. Pero el enemigo nos atrapó y esa libertad que queríamos nunca la tuvimos. Hasta que tuvimos un encuentro personal con Jesús. Pablo representa en esta carta a Jesús. Ese Jesús que se sacrificó, volviéramos a casa. Él lo dice allí. Estas personas que yo las transformé en siervos útiles, que eran inútiles porque estaban en el mundo, porque se iban a morir, ahora son útiles y las envío a casa, al hogar, porque yo pagué el precio. Pablo lo dice, yo lo pagaré. Si algo te debe, yo lo pagaré. Y Jesús lo pagó con su vida, para que nosotros dejemos de ser siervos inútiles en el mundo y nos transformemos en siervos útiles dentro del plan de Dios, de redención. El Señor nos ama tanto que nos espera con los brazos abiertos. Jesús nos envía al Padre y dice, recíbelos como me recibirías a mí. Ahí te envío a toda esta gente, del sur y del norte, del este o del oeste, de Europa, de América, de Oceanía, de África, de Asia, del planeta Tierra, te los envío a todos. Ellos están arrepentidos. Quieren volver a casa porque saben que no hay ningún otro lugar tan hermoso como nuestro hogar. Mi hermano, ¿quieres participar de esta experiencia? ¿Quieres ser útil al Señor, a nuestro Padre Celestial? ¿Quieres formar parte? ¿Quieres ser un engranaje de todo este proyecto de salvación que el Señor
trae delante de la humanidad, el Señor tiene las puertas abiertas. Capacítase cada día para ser un mejor cristiano. Estamos camino a Colosas, la casa de Filemón. Estamos camino a la Canaán celestial. Estamos camino al Edén, otra vez. Estamos cerca. Ya se ve allí no a lo lejos, muy cerca, que estamos llegando al hogar celestial. El Señor tiene los brazos abiertos, pero no va a estar así para siempre. Un día el tiempo terminará y probablemente sea muy pronto, muy, muy pronto. Decídete hoy para transformar tu vida en la vida de un siervo útil y que el Señor haga el milagro que todos queremos. Milagro de sanidad espiritual, milagro de sanidad física, milagro de sanidad mental, que podamos ser transformados de tal manera que Jesús pueda decir, ellos y yo somos uno. Ellos me representan a mí, son mis embajadores. Los amo y los envío a casa, donde sé que tú también los esperas con los brazos abiertos. Queridos hermanos, estamos llegando al hogar. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Es mi deseo y que podamos un día abrazarnos allí en la Nueva Jerusalén. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias por este tema. No queremos ser siervos inútiles. Todos queremos ser siervos útiles. El Señor los siga bendiciendo, los siga usando y bueno, a ver si otro día está también con nosotros. Bendiciones. Gracias por estar aquí. Un Te placer. mandamos un fuerte abrazo hasta Argentina, desde España. Bendiciones. Gracias. Bueno, seguimos con esta fiesta espiritual. Gracias a todos por estar aquí.